Hola, hola, buenos días. Bienvenidas a la continuación de este libro hermoso, Ingeniería Interior. Y hoy vamos a ver cómo consagrar los elementos. ¿Listo? Vamos con la lectura de hoy y andamos por aquí. Consagrar los elementos. En el sur de la India se construyeron 5 grandes templos para cada uno de los 5 elementos. Estos templos no se crearon para el culto, sino para facilitar un tipo de práctica espiritual concreto. Con objeto de purificar el elemento agua, ibas a un templo en particular y llevabas a cabo una práctica específica. Si deseabas limpiar el elemento aire, acudías a otro templo. De este modo se crearon 5 maravillosos templos para cada uno de los 5 elementos, impregnados de la clase de energía que potenciaba un tipo en particular de práctica espiritual. Tradicionalmente, los buscadores viajaban de un templo a otro para iniciarse en las prácticas que les permitían el dominio sobre los elementos y conseguir la sanación, el bienestar e inclusive la trascendencia. Estos 5 templos se edificaron de tal modo que funcionaban como un sistema. Se trataba de una tecnología admirable. Quienes conocían la práctica espiritual apropiada podían hacer uso de ella. Quienes no la conocían también se beneficiaban solo por vivir en aquella zona. Estos templos aún existen e incluso quienes no comprenden su significado energético se maravillan ante estas grandiosas obras arquitectónicas. El mayor placer. Sucedió una vez, un día el emperador Akbar preguntó en la corte: en vuestra opinión, ¿qué es lo que proporciona mayor placer a una persona? Hubo un coro de respuestas. Un cortesano dijo: el mayor placer es servir a Dios, su majestad, afirmó el cortesano. Los emperadores suelen estar rodeados de toda clase de aduladores, así que alguien exclamó: oh, mi señor, serviros es el mayor placer que puedo concebir. Mirar vuestro rostro constituye el gozo más elevado, añadió el tercer cortesano. Las hipérboles brotaban a raudales. Birbal, el sabio, permanecía sentado y aburrido. ¿Por qué estás tan silencioso, Birbal? ¿Qué es lo que te produce mayor placer?, preguntó Adkar. Defecar, aseveró el sabio. Hasta ese momento, Akbar se sentía estupendamente con toda esa adoración. Ahora se enfureció. Tendrás que probar la obscenidad que acabas de pronunciar en mi corte. A riesgo de perder la vida, le amenazó Akbar. Deme 15 días, Su Alteza, y se lo comprobaré, sentenció Birbal. Muy bien, concedió el emperador. El fin de semana siguiente, Birbal organizó una cacería en el bosque para Akbar, asegurándose de que lo acompañaran todas las mujeres del palacio. Montó el campamento de tal modo que la tienda de Akbar quedaba situada en el centro. Alrededor de ella colocó a las familias, las mujeres y los niños. Ordenó a los cocineros que elaboraran los mejores platos. Estos prepararon deliciosos manjares de los que Akbar dio buena cuenta. Después de todo, estaba de vacaciones. Cuando el emperador se levantó al día siguiente, vio que no había ninguna tienda que hiciera la función de váter. Regresó a su tienda y comenzó a caminar de arriba abajo, pero la presión que sentía iba en aumento. Aunque trató de relajarse hacia el bosque, Birbal se había
asegurado de que hubiera mujeres por todo el lugar. La presión crecía cada minuto. Eran cerca de las 12 cuando Akbar ya no soportaba más, estaba a punto de estallar. Birbal, que observaba toda la escena, deambulaba murmurando. ¿Dónde ubicar el baño? ¿Dónde ubicar el baño? Estaba creando confusión y haciendo tiempo. El emperador no aguantaba más y justo cuando iba a ser demasiado tarde, consiguieron instalar el servicio. Akbar entró y gimió aliviado. Birbal, que le esperaba fuera de la tienda, le preguntó, ¿está de acuerdo conmigo ahora? Sin duda es el mayor placer, asistió Akbar. Libérate de algo que no puedes contener, produce un bienestar inmenso. Con independencia de lo que se trate. Así pues, el cuerpo puede convertirse en un grave problema, una barrera entre tú y el disfrute de la vida. Si deseas mantener el cuerpo de cierto modo, es importante que prestes atención a actividades corporales relacionadas con la alimentación, el sueño y el sexo. Exploraremos cada una de ellas a lo largo de las siguientes páginas. Shadada. Es importante no comer a todas horas. Si eres menor de 30 años, 3 comidas al día encajarán bien en tu vida. Si tienes más de 30 años, es mejor reducir a 2 comidas por día. El cuerpo y el cerebro funcionan mejor con el estómago vacío. Wow. Sé consciente de comer de tal forma que el bolo alimenticio deje el estómago al cabo de 2 horas y media y los residuos sean evacuados por completo en un periodo de 12 a 18 horas. De este modo, te sentirás más energético, ágil y despierto. Estos son los ingredientes para una vida exitosa, al margen de lo que decidas hacer con ella. Wow. El alimento como combustible. Tu cuerpo físico no es sino una acumulación de alimentos. El yoga otorga a la comida una especial importancia porque el tipo de alimentos que introduces en tu organismo ejerce una influencia enorme en la clase de cuerpo que has construido. Existe una ciencia yógica que trata sobre qué, cómo y cuándo comer. Tu tipo de alimentación determina la calidad de tu cuerpo y su bienestar. ¿Estás preparando tu cuerpo para correr tan veloz como un guepardo? ¿Estás preparándolo para cargar mucho peso o tal vez lo preparas para hacerlo receptivo a posibilidades meditativas más elevadas? Has de consumir la clase de alimentos adecuados a tu inclinación y a lo que deseas conseguir en tu vida. Tu alimentación no solo influye en tu salud física, sino en tu forma de pensar, sentir y experimentar la vida. Tratar de comer de forma inteligente significa comprender la clase de combustible que tu organismo está diseñado y suministrárselo en aras de un máximo rendimiento. Digamos que compraste un coche de gasolina y lo llenas con diésel. Tal vez logre funcionar, pero no lo hará al máximo de sus posibilidades y te durará bastante menos de lo normal. Del mismo modo, si no comprendemos la clase de combustible para la que está diseñado este cuerpo, si introducimos en él todo lo que nos pongan en el plato, desde luego no funcionará de una forma óptima y su longevidad podría verse comprometida seriamente. La compatibilidad del combustible y la máquina es un asunto de gran importancia si estás buscando una cierta calidad en el servicio. ¿Para qué clase de alimentos estás concebido el cuerpo humano? Si consumes ciertos alimentos, el cuerpo se siente bien, pero cuando consumes otros distintos, se vuelve apático y aletargado y necesitas más horas de sueño.
Si duermes 8 horas al día y vives 100 años, te habrás pasado un tercio de la vida durmiendo. Entre un 30 y un 40% del tiempo se habrá ido comiendo en el retrete y llevando a cabo otras actividades de higiene. Realmente queda muy poco tiempo para la vida. Ingieres alimentos para que te aporten energía, pero cuando los consumes en grandes cantidades, ¿te sientes energético o aletargado? Dependiendo de la calidad de los alimentos que tomas, primero sientes aletargamiento y después, poco a poco, comienzas a sentir energía. ¿Por qué sucede esto? Por un lado, el organismo no puede digerir la comida cocinada tal cual. Necesita ciertas enzimas para ello. No todas las enzimas necesarias para el proceso digestivo están presentes solamente en el cuerpo. Los alimentos también las contienen. Cuando cocinamos la comida, generalmente entre el 80 y 90% de las enzimas son destruidas. El cuerpo se esfuerza por rehacerlas. Estas enzimas destruidas durante la cocción no pueden recomponerse por completo, así que generalmente en la mayor parte de los seres humanos, alrededor del 50% de los alimentos que consumen se convierten en desecho. Por otro lado está el estrés del organismo. El cuerpo ha de procesar todos estos alimentos solo para obtener una pequeña cantidad de energía para la actividad diaria. Si consumiéramos alimentos por las enzimas necesarias, el organismo funcionaría en un nivel completamente diferente de eficiencia y la cantidad de alimentos empleados para obtener energía sería muy diferente. Consumir alimentos neutrales y crudos que poseen células vivas aportará una gran sensación de salud y vitalidad al organismo. Puedes experimentarlo fácilmente. No preguntes a tu médico, tu nutricionista, ni tu profesor de yoga. Cuando se trata de comida, se trata de tu cuerpo. Pregúntale a tu cuerpo, no al paladar. ¿Con qué clase de alimento se siente mejor? La clase de comida con la que tu cuerpo se siente más cómodo es siempre la comida ideal para alimentarte. Debes aprender a escuchar tu cuerpo. A medida que evolucione tu conciencia corporal, irás sabiendo exactamente qué efecto ejercerá en ti determinado alimento. Ni siquiera tendrás que ponerlo en tu boca. Puedes desarrollar una sensibilidad especial con la que te sea suficiente mirar o tocar el alimento para conocer su impacto potencial en tu organismo. Sadhana. Podrías probar lo siguiente: preparar la mejor comida posible para tu cuerpo y enfádate con algo. Maldice al mundo y luego cómetela. Verás cómo te sienta. En la siguiente comida adopta la actitud de reverencia que merecen los alimentos, que hace posible tu vida y cómetelos. Que hacen posible tu vida y cómetelos. Verás cómo te sientas. Por supuesto, si eres sensato, solo harás la segunda parte del ejercicio. Yo ya estaba pensando, ay, no voy a hacer eso. La mayor parte de la gente puede reducir a un tercio la cantidad de alimentos que consume y sentirse mucho más energética sin perder peso. Es solo una cuestión del grado de receptividad que hayas desarrollado. Si puedes llevar a cabo la misma cantidad de trabajo y mantener todos los procesos corporales con el 30% de los alimentos que ingieres habitualmente, significa que estás digiriendo una máquina mucho más eficiente. Las semillas. Al margen de su elevado valor nutricional, el contenido pránico de las semillas es tremendo, ya que representan la vida concentrada, esto sin contar su enorme valor nutricional. Lo que conocemos como fruto seco es en esencia una semilla que constituye una posibilidad maravillosa. Una semilla es el fruto de la vida de la planta. Una sola semilla es capaz de volver verde toda la tierra. Por lo tanto, consumir cualquier cosa en forma de semilla puede mejorar la salud
en muchos niveles. Siempre que sea posible, deja en remojo aquello que vayas a consumir durante 6 u 8 horas, especialmente si son frutos secos. Todas las semillas poseen una protección química natural. El remojo en agua hace que estas sustancias tóxicas salgan a la superficie, por lo que pueden eliminarse pelando la piel del fruto. Además, el remojo contribuye a disminuir su elevado contenido proteico, que a veces dificulta la digestión. La trampa del comer. Existe un debate constante entre los defensores y detractores del vegetarianismo. A medida me preguntan qué es mejor. Los vegetarianos tienden a comportarse como si fueran moralmente superiores, mientras que los no vegetarianos se vanaglorian de ser más robustos y aptos para el mundo, debido a que están dispuestos a incluir a todas las especies del planeta en su menú. Por eso se han desarrollado grandes filosofías basadas en elecciones alimentarias. En el yoga no hay absolutamente nada religioso, filosófico, espiritual o moral sobre los alimentos que comemos. Solo es una cuestión de si los alimentos son compatibles con nuestro tipo corporal. Esta compatibilidad depende de varios factores. Si tu máxima aspiración es ponerte fuerte, has de consumir ciertos alimentos. Si deseas que tu organismo tenga un tipo particular de inteligencia o si quieres un cuerpo con cierto nivel de agilidad y conciencia, has de tomar otros alimentos. Si no te conformas con tener salud y disfrutar de los placeres de la vida, sino que deseas tener un cuerpo lo suficientemente perceptivo como para armonizarse con el cosmos, deberás comer de forma muy diferente. Has de gestionar tu dieta dependiendo de tu aspiración, o si aspiras a todo lo anterior, habrás de encontrar un equilibrio adecuado. Dejando de lado nuestros objetivos y aspiraciones personales, ¿para qué tipo de combustible está diseñado el cuerpo? Esto es lo primero a lo que deberíamos prestar atención. Después podemos realizar las modificaciones necesarias. Si se trata solamente de una cuestión de supervivencia básica, como lo que quieras, come lo que quieras. Una vez que la supervivencia está asegurada y puedes elegir, es importante que comas de forma consciente y te guíes por el diseño esencial de tu cuerpo, en lugar de por los deseos compulsivos del paladar. En el reino animal puedes dividir a grandes rasgos a los animales entre herbívoros y carnívoros. Los que se alimentan de vegetales y los que lo hacen de carne o caza de otros animales. Entre estas dos categorías de animales existen diferencias fundamentales en el diseño y construcción de sus organismos. Puesto que estamos centrados en los alimentos, exploremos los sistemas digestivos de estos tipos de animales. El tracto gastrointestinal es un canal que va desde los labios hasta el ano. Si viajamos por ese tubo, encontraremos diferencias fundamentales entre los herbívoros y los carnívoros. Veamos unas cuantas. Los carnívoros solo pueden cortar con sus fauces, mientras que los herbívoros, al igual que los seres humanos, tienen la capacidad de cortar y triturar. ¿Por qué esta diferencia? Si te metieras un grano de arroz crudo en la boca durante 1 minuto o más, notarías que se vuelve dulce. Esta dulzura se produce porque ahí mismo en tu boca los hidratos de carbono se convierten en azúcar, una parte esencial del proceso digestivo, por una enzima denominada tialina presente en la saliva. Esta enzima se halla en la saliva de todos los herbívoros, pero no de todos los carnívoros. Así que los carnívoros tienen que cortar la comida en trozos pequeños y tragársela, mientras que los herbívoros necesitan masticarla. El proceso de masticación implica triturar y mezclar a fondo los alimentos con la saliva. De ahí la modificación en el diseño de las mandíbulas. Si la masticación se realiza adecuadamente,
Cerca del 50% del proceso digestivo se lleva a cabo en la boca. En otras palabras, el estómago debe recibir los alimentos parcialmente digeridos a fin de completar el proceso eficientemente. Pero en la vida moderna vivimos con tanto frenesí que engullimos nuestra comida a la carrera sin masticar adecuadamente. No solo sobrecargamos el estómago con alimentos no digeridos, sino que también parcialmente destruidos. Las cocinas actuales se han convertido en lugares donde se destruye la comida eficientemente. Ingredientes nutritivos y llenos de vida se degradan sistemáticamente a través del proceso de la cocción, que agota su contenido nutricional y destruye en gran medida su valor pránico, su capacidad para apoyar el desarrollo espiritual. Wow. Además, si nos fijamos en la longitud del tracto digestivo, veremos que en los herbívoros es generalmente entre 5 y 6 veces más largo que sus cuerpos. En los carnívoros es solamente entre 2 o 3 veces más largo. Es decir, los carnívoros tienen el tracto digestivo bastante corto que los herbívoros. Y esta diferencia indica claramente el tipo de alimentos que deben consumir cada especie. La carne cruda tarda en digerirse entre 70 y 72 horas. La carne cocinada entre 50 y 52 horas. Las verduras cocinadas entre 24 y 30 horas. Las verduras crudas entre 12 y 15 horas. Y las frutas entre hora y media y 3 horas. Si dejas un pedazo de carne cruda al aire entre 70 y 72 horas, se inicia un proceso de putrefacción. De hecho, un trozo pequeño puede hacer que te marches de casa. La putrefacción ocurre muy rápidamente en verano, cuando la temperatura y la humedad lo favorecen. Tu estómago siempre es un lugar tropical. Y si la carne permanece allí 72 horas, el nivel de putrefacción será muy elevado. Esto significa, en esencia, que habrá una excesiva actividad bacteriana y el cuerpo deberá emplear una gran cantidad de energía para contener el nivel de bacterias, a fin de que no cruce la línea que separa la salud de la enfermedad. Cuando vas a visitar a un amigo que está ingresado en el hospital, no le llevas un filete ni una pizza. Probablemente le compras algo de fruta. Si estuvieras en la selva, ¿qué sería lo primero que comerías? Definitivamente fruta. Recordarás que incluso Adán se comió una manzana, aunque ya sabemos los problemas que esto trajo. Después de la fruta vendría la opción de consumir raíces, matar un animal, cocinar y cultivar. La fruta es el alimento más digerible y todos los seres humanos lo sabemos de forma instintiva. La mayor parte de los animales carnívoros no se alimentan todos los días y desde luego no 3 veces al día. Saben que los alimentos se mueven muy lentamente a través del tracto digestivo. Se dice que el tigre come una vez cada 6 u 8 días. Es un animal ágil y merodea insaciablemente en busca de una presa cuando está hambriento. Se come una abundante ración de 25 kilogramos de carne en una sola comida y después se duerme o se pasea perezosamente. Una cobra consume el 60% de su peso en una sola comida y come cada 12 o 15 días. Los pigmeos de África Central solían cazar elefantes. Se comían la carne y los órganos crudos y se bebían la sangre fresca. Se dice que tras esta comida dormían alrededor de 40 horas de un tirón, pero a medida que nuestro estilo de vida cambia y se vuelve más urbano y sedentario, es claro que los seres humanos no pueden mantener tal modo de vida. Desde luego, tú no puedes llevar esa forma de vida. Tienes que comer todos los días y descansar en momentos específicos porque tu tracto digestivo es similar al de los herbívoros.
y me ayuda a leer. El debate de las proteínas. El debate de las proteínas en la actualidad se da, se da mucha importancia al consumo de proteínas. Es necesario comprender que solamente el 3% del cuerpo está compuesto por ellas y un consumo excesivo puede provocar cáncer. La carne es rica en proteínas. Una muy pequeña porción de la carne que uno consume puede satisfacer la necesidad que tiene el cuerpo de proteína. La parte restante que atraviesa lentamente el tracto digestivo acarrea diversos problemas como una excesiva actividad bacteriana, una mayor somnolencia y inercia y una menor regeneración celular. Todo esto a su vez se manifiesta como una reducción en la sensibilidad de percepción. Es en este contexto que se ha considerado que la carne no apoya el progreso espiritual, ya que este consiste fundamentalmente en ampliar la percepción más allá de las limitaciones del ámbito físico. El drama de la digestión. Otro aspecto de la digestión consiste en que dependiendo del tipo de alimentos ingeridos, se produce un efecto ácido o alcalino en el estómago. Si consumes una mezcolanza de alimentos, esto confunde al estómago y hace que ambos efectos se neutralicen entre sí y se debiliten los jugos digestivos. De este modo, el bolo alimenticio permanece en el estómago más tiempo del necesario y se reduce la capacidad rejuvenecedora en el ámbito celular. ¿Me le puede subir? Ujú. También se genera lo que se conoce como tamas o inercia en el sistema energético, lo cual con el tiempo alterará la calidad misma de quién eres y perjudicará la calidad de quién podría ser. Tradicionalmente, en el sur de la India, la gente procuraba no mezclar nunca ciertos alimentos. Hoy en día, en la comida, ha dejado de ser una cuestión de salud para convertirse en un fenómeno social. La gente sale a comer a buffets donde se da más importancia a la variedad y a la cantidad de platos que cuidar la salud y vitalidad del organismo. La cuestión no es en qué alimentos la cuestión no es qué alimentos deben evitarse, sino qué cantidad debemos consumir. No se trata de una cuestión moral, sino de sentido común. Para afrontar una vida urbana necesitas una mente ágil y activa, así como un equilibrio físico y mental. Y hay quienes tienen además aspiraciones espirituales, aunque sea de vez en cuando, de modo que cada individuo debe encontrar el equilibrio en su alimentación, no tomando unos votos, sino por medio de la observación y la conciencia. Es importante no obsesionarse con la comida. El tema no debería ocupar toda tu atención. Toda criatura del planeta sabe qué comer y qué no. ¿Cuál es nuestro problema entonces? El problema del ser humano no es una atención insuficiente, sino un exceso de información. La ciencia yógica trabaja esencialmente con la vida interior del ser humano. A partir de la comprensión profunda de los mecanismos humanos, se desarrollaron diversos sistemas. Uno de estos fue el Ayurveda, una disciplina que está volviendo a gozar de popularidad en la actualidad. El término Ayur significa duración de la vida y Veda, ciencia o conocimiento. Así que el Ayurveda es la ciencia de prolongar la vida. Se trata de un sistema que utiliza sustancias vegetales y minerales para promover la salud y corregir las irregularidades en el organismo. Esta clase de disciplinas fueron diseñadas para ayudar a quienes eran capaces de llevar a cabo las prácticas yógicas necesarias para conseguir estos mismos objetivos. Gracias, María. Vamos con Euni.
Vale. Sadhana. El consumo diario de una cucharada de mantequilla clarificada, bien en la India, unos pocos minutos antes de comer, obra maravillas en el estómago digestivo. Si tomas mantequilla clarificada con azúcar añadida, como en los dulces, se convierte en grasa una vez digerida. La mantequilla clarificada, consumida sin azúcar, depura, sana y lubrica el tubo digestivo. Además, la limpieza del colon inmediatamente se manifestará como luminosidad y vitalidad en la piel. Incluso aquellas personas que prefieren evitar los productos lácteos podrían experimentar con esto, ya que el ghee atraviesa el sistema digestivo sin ser digerido en su mayor parte. El código evolutivo. Si tuvieras que consumir alimentos no vegetarianos, la mejor opción sería el pescado, por ser fácil de digerir y de alto valor nutricional, y además porque deja la menor huella posible en ti. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros cuerpos, todo lo que comemos, excretamos y finalmente es incinerado o enterrado, son solo tierra. El software corporal determina que cuando te tomas una pieza de fruta, esta se convierte en un cuerpo humano y no en un mono o un ratón. La eficacia del sistema borra el otro software, que transformó la tierra en un fruto y obedece solamente al software que convertirá la fruta en una forma humana. En los animales más evolucionados, especialmente los mamíferos, el software es más diferenciado e individualizado. De este modo, al sistema de descifrado de códigos le resulta más complicado borrar el software del animal que consumes para sobreescribir un nuevo software. Al ser una de las primeras formas de vida en el planeta, los peces son los animales que tienen el código fuente más sencillo de descifrar e integrar en el cuerpo humano. Los animales más inteligentes, sobre todo los capaces de experimentar diversas emociones, como las vacas o los perros, conservan su propio sistema de memoria. Por esta razón, somos incapaces de integrar totalmente en nuestro sistema a los seres más inteligentes, evolucionados y con capacidad de sentir emociones. En el pasado, aunque las comunidades que vivían en armonía con la tierra cazaban y comían animales, evitaban las consecuencias por medio de una actividad física intensa. Pero con la vida actual mayormente sedentaria, la acidez producida por ese tipo de alimentación podría estar relacionada con los inexplicables niveles de estrés que afectan a tantas personas hoy en día. Además, los animales grandes, en especial las vacas, son conscientes de su muerte inminente mucho antes de que se produzca. Experimentan en consecuencia elevados niveles de estrés que generan una gran acidez en su organismo, que a su vez tendrá un efecto negativo en quienes consuman su carne. El sentido gastronómico. Si observas los ritmos naturales del cuerpo humano, descubrirás que atraviesa ciclos de entre 40 y 48 días de duración, denominados mandalas. En cada uno de estos ciclos existen 3 días en el que el cuerpo no necesita alimentarse. Si eres consciente de cómo funciona tu cuerpo, te darás cuenta de que algunos días no necesitas alimentos y puedes ayunar sin esfuerzo. Incluso los perros y los gatos tienen este conocimiento y deciden ayunar ciertos días. Los días en que el organismo no requiere alimentos son días de depuración, puesto que la mayoría de la gente no es consciente de qué día debería ayunar. En el calendario indio se fijó el Ekadashi, un día considerado tradicionalmente idóneo para ayunar, que tiene lugar en el 10º día del cemento lunar y que se repite cada 14 días. Quienes no puedan dejar de comer por su actividad o por carecer de una práctica espiritual que apoye el ayuno, pueden optar por hacer una dieta de fruta. Si te fuerzas a ayunar sin haber preparado el cuerpo y la mente lo suficiente, solo perjudicarás tu salud. Pero si has preparado tu cuerpo, tu mente y tu energía adecuadamente con las prácticas necesarias, el ayuno puede resultarte sumamente beneficioso. Ayunar puede resultar complicado para la gente que consume nicotina y cafeína con regularidad, de modo que ha de adaptarse el cuerpo previamente
mediante el consumo de alimentos adecuados, en especial los que representan un alto contenido en agua, como las frutas y las verduras. Si bien es posible que el ayuno no sea apto para todo el mundo, aporta múltiples beneficios si se practica con la comprensión adecuada. El objetivo del yoga es abrir el capullo del cuerpo físico al cuerpo sensorial más amplio, en el que todo lo experimentas como una parte de ti mismo. El ayuno es una extensión de esta lógica. Constituye una forma de nutrirte sin una ingesta activa. Aun cuando hoy en día se considere sobre todo una desintoxicación. Por esta razón, todas las tradiciones espirituales del mundo han establecido ciertos periodos de ayuno para sus fieles. En la tradición yógica, estos periodos se fijaron de acuerdo con el calendario lunar, ya que la capacidad de asimilar la energía del agua, el aire y la luz solar es mayor en unos días concretos de este ciclo. En algunas religiones, este periodo se estableció en pleno verano, cuando el consumo del agua y el sol es naturalmente más alto. Mi bisabuela, una mujer extraordinaria, consideraba una excéntrica, considerada una excéntrica por quienes no tenían ni idea. Solía dar su comida a las hormigas y a los gorriones mientras le corrían lágrimas de dicha por el rostro. La gente le preguntaba, ¿por qué no comes, anciana? Y ella respondía, estoy llena. Todos aquellos consejeros fallecieron mucho antes que ella. Murió a la increíble edad de 113 años. Mi madre también solía hacer lo mismo. Todos los días antes de desayunar, tomaba un poco de comida y buscaba algunas hormigas a las que alimentar. Solo después comía ella. Esta costumbre se ha practicado tradicionalmente entre las mujeres de un gran número de familias. Una hormiga es el ser vivo más diminuto que puedes tener a tu alrededor, el organismo más insignificante en el que puedas pensar. Justo por eso las alimentas a ella primero. No realizas una ofrenda a los dioses u otras criaturas celestiales, sino a la criatura más minúscula que conoces. Este planeta les pertenece tanto como a ti. ¿Comprendes que cada criatura de este planeta tiene el mismo derecho a vivir que tú? Esta comprensión puede contribuir a crear un ambiente favorable, física y mentalmente, para la ampliación de la conciencia. Un simple acto como este afloja tu identificación con el cuerpo físico. Al ser menos corpóreo, mejora tu conciencia de otras dimensiones de quién eres de forma natural. Cuando tienes mucha hambre, lo único que desea el cuerpo es comer. Espera un par de minutos y verá que se produce una gran diferencia. Cuando estás muy hambriento, eres el cuerpo, pero si creas un poco de espacio, de pronto ya no eres solo un cuerpo. Gua- Gautama, Gautama, Gautama Buda llegó a afirmar, si a pesar de estar muy necesitado de alimento, ofreces tu comida a otra persona, te volverás más fuerte. Yo no pretendo llegar tan lejos, pero sí te aconsejo que espere unos minutos antes de comer. Te fortalecerá sin duda. Si tienes una relación compulsiva con la alimentación, es positivo que te saltes una comida de forma consciente. Prueba lo siguiente. Un día en que tengas mucha hambre o te sirva tu plato favorito, trata de saltarte esa comida. No se trata de imponerte una tortura, sino de escapar de la cámara de torturas en la que el cuerpo puede convertirse fácilmente. ¿Qué tipo de comida comes? ¿Cuánto comes y cómo comes? Transformar esto de un patrón compulsivo a un proceso consciente es la esencia del ayuno. Sadhana. Experimenta. Comienza consumiendo hoy un 25% de alimentos crudos, frutas o verduras, y ve aumentando la cantidad hasta llegar al 100% en 4 o 5 días. Mantente así durante 1 o 2 días y luego ve disminuyendo esa cantidad un 10% cada día, hasta llegar en 5 días a un 50% de alimentos crudos. La cantidad ideal para la mayor parte de la gente que desea estar activa entre 16 y 18 horas al día. Recuerda, puede que te lleve unos 15 minutos comerte un plato cocinado y que tardes un poco más en tomar la misma cantidad de alimentos crudos al tener que masticar más. Pero en ese caso,
Pasados 15 minutos, el cuerpo te indicará igualmente que ya tienes suficiente. De este modo, suficiente. De este modo, la gente suele comer menos y adelgaza. Todo lo que se necesita es ser un poco más consciente de las cantidades. Gracias, Euni. A ver, ¿quién más me ayuda? De la quietud al sosiego. A ver. A ver, Tere. Buenos días. De la inquietud al sosiego. El hecho de que duermas por las noches y el nivel de relajación que aporta el descanso nocturno establece una diferencia entre cómo te sientes por la mañana y durante las últimas horas del día. Si pudieras permanecer relajado mientras llevas a cabo las actividades diarias, al anochecer estarías tan energético y entusiasmado como por la mañana. Despertarse descansado es un buen comienzo, pero a medida que va disminuyendo el nivel de relajación a lo largo del día, comienzas a sentirte estresado. Es importante tener presente que el estrés no es causado por el trabajo. Si bien todo el mundo piensa que su trabajo es estresante, ningún trabajo lo es. Puede que haya ocupaciones que presenten desafíos o jefes desagradables, colegas inseguros, plantas de urgencias en los hospitales, plazos imposibles o incluso que te encuentres en medio de una zona de guerra. Pero estas situaciones no son en sí estresantes. Es nuestra reacción compulsiva ante estas situaciones las que ocasiona el estrés. El estrés constituye un cierto nivel de fricción interna y en este sentido puedes lubricar fácilmente el mecanismo interno con algo de trabajo interior y conciencia. Así pues, lo que te estresa realmente es tu incapacidad de gestionar tu propio sistema. En cierto modo, no sabes cómo manejar tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Ese es el problema. ¿Cómo podemos tener a raya el estrés y mantener el mismo nivel de entusiasmo, relajación y alegría, tanto por la mañana como por la noche? En promedio, el pulso de una persona con el estómago vacío puede oscilar entre 70 y 80 latidos. El de una persona que lleva a cabo una práctica meditativa correcta oscila entre 30 y 40. Incluso después de una buena comida se mantendrá en torno a 50. Este es solo un parámetro que indica el nivel de relajación que experimenta tu cuerpo momento a momento. La relajación define, en esencia, la capacidad de reabastecimiento y rejuvenecimiento del cuerpo. No puedes frenar el sistema a costa de actividad. Lo que es necesario es mantenerlo de tal forma que la actividad no le cueste trabajo. Quizá te agotes físicamente, pero no debes estresarte de manera alguna. Merece la pena que seas capaz de permanecer relajado al tiempo que estás vibrantemente activo. Si comienzas a ejecutar ciertas prácticas de yoga al cabo de 3 o 4 meses, es posible que el ritmo cardíaco disminuya entre 8 y 20 pulsaciones como mínimo, lo cual significa que el cuerpo estará funcionando con más eficacia y relajación. El cuerpo no necesita dormir, sino relajarse. Si lo mantienes relajado durante el día, la necesidad de sueño decrecerá de manera natural. Si trabajar y pasear o hacer ejercicio también constituyen una fuente de relajación para ti, dormirás todavía menos. En la actualidad queremos hacerlo todo de manera difícil. Veo a la gente pasear por los parques en un estado de tensión, pero camines o corras, ¿por qué no hacerlo de forma fácil y gozosa? Practicar ejercicio manteniéndolo tenso puede dañarte más que beneficiarte, ya que tu actitud es como si estuvieras dirigiéndote hacia el campo de batalla. No luches con la vida, no estás en contra de ella. Tú eres vida, armonízate con ella y verás cómo la vives sin esfuerzo, sin esfuerzo. Mantenerse sano y en forma no es una lucha. Realiza actividades con las que disfrutes. Juega algún juego, nada, pasea, corre. Si lo único que te gusta es comer tarta de queso durante todo el día, tienes un problema. Por lo demás, no existe incompatibilidad entre la actividad y la relajación.
¿Cuánto tiempo de sueño necesita tu cuerpo? Depende del nivel de actividad física que realices. No hay ninguna necesidad de establecer la cantidad de comida o sueño requeridas. Programar la cantidad de calorías que debes consumir y el número de horas que debes dormir es una forma tonta de vivir. Deja que el cuerpo el que decida cuánto comer y no tú. Si hoy estás activo, comerás menos, y si mañana estás muy activo, comerás más. Lo mismo ocurre con el sueño. Cuando el cuerpo se sienta descansado, se despertará, ya sea a las 3, a las 4 o a las 8 de la mañana. En lo que se refiere a la comida y el sueño, el cuerpo es el mejor juez. Si tu cuerpo tiene cierto nivel de alerta y conciencia, verás que despierta una vez que has descansado lo suficiente, siempre que tengas deseos de vivir. Si alguien estuviera tratando de usar la cama como tumba, eso sería un problema. Mantén tu cuerpo de tal forma que no abrigue anhelo de evitar la vida ni escapar de ella, sino que esté deseando despertarse. Sadhana. Dormir sin almohada o con una muy bajita, evitando comprimir la columna, favorece la regeneración del cerebro y las células del sistema neurológico. Si duermes sin almohada, lo mejor es yacer en posición supina, una postura conocida en yoga como savasana que potencia la purificación y el rejuvenecimiento del cuerpo, favorece el flujo libre de la energía y proporciona vitalidad y relajación. Pero no hay razón para ser dogmático en este punto, al menos en lo concerniente al sueño, no tomes una postura. De lo carnal a lo cósmico. La existencia es una lanza entre lo manifestado y entre lo inmanifestado y lo manifestado. En el momento en que se produce la manifestación hay dualidad, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, el nacimiento y la muerte, etc. Aunque la unidad es el material básico de la creación, la dualidad aporta textura, diseño y color a la vida. Fundamentalmente, la vida en todas sus expresiones tiene su origen en la dualidad. Donde hay dos, hay muchos otros, pero si solo hubiera uno, no habría existencia. El juego de la vida comienza con dos elementos. Una vez que se insatura lo dual, el sexo aparece. Lo que denominamos sexo tiene lugar cuando dos partes de esa dualidad tratan de convertirse en uno. En el encuentro entre elementos duales también se satisfacen ciertas necesidades naturales como la procreación y la conservación de las especies. Toda dualidad persigue la unidad debido a que lo que uno se ha manifestado como dos y se produce un anhelo perpetuo de regresar a la unidad. Este anhelo de unidad se expresa de múltiples maneras. Cuando eres joven y las hormonas se han apropiado de tu inteligencia, esa forma es el sexo. Cuando eres de mediana edad y las emociones se han apropiado de tu inteligencia, esa forma es el amor. Cuando eres anciano y estás desprovisto de travesuras hormonales, esa forma es la oración. Pero con independencia de la edad, trasciende todo trasciende todo eso y buscas esa unión en un nivel de conciencia mucho más elevado. El yoga es el camino. Si buscas alcanzar una unidad física con otro cuerpo, has de recordar que los cuerpos físicos siempre serán dos, al margen de lo que hagas. Durante unos minutos se produce una sensación de unidad y luego las personas se separan. Si no es con un divorcio, será con la muerte. Ocurrirá de forma inevitable. El sexo consiste en dos opuestos que tratan de convertirte en uno. Tu individualidad no solo implica unos falsos límites que has establecido en tu mente en forma de preferencias, aversiones, gustos y opiniones, sino estar atrapado, el sexo, sino estar, tu individualidad no solo implica unos falsos limitantes que has establecido en tu mente en forma de preferencias y aversiones, gustos y opiniones, sino también estar atrapado dentro de los bordes de tu cuerpo físico.
Aunque no estés conscientemente al tanto de ello, en tu interior la vida está deseando romper estas barreras. Cuando deseas traspasar tus límites mentales, quizá entables una conversación seria, te leas un libro o bien bebas alcohol, consumas alguna droga o hagas algo inusual. Del mismo modo, para atravesar tus límites físicos, tal vez te pongas un piercing o un tatuaje, te tiñes el pelo o te decidas por la tradición del vía del sexo. Si bien la intención del sexo es maravillosa, el método tiene poco futuro, implica placer, así que hace que dos personas te atraigan mutuamente, pero la unidad solo se produce momentáneamente, por lo que tratas de congeniar en otras áreas como las emociones y el intelecto. Por esta razón, la gente siempre está tratando de encontrar puntos en común. Nos gusta el mismo helado, ambos somos rubios y jugamos a videojuegos. Compartimos el mismo signo del zodiaco y nos agradan los mismos programas de televisión. Sin embargo, a menos que comprendas que nunca podré ser uno, no sabrás disfrutar del opuesto. Estas dos energías que denominamos masculino y femenino tratan de unirse constantemente. Al mismo tiempo, a pesar de ese hecho de fusión, son fuerzas opuestas, enemigos y amantes. Al tratar de encontrar semejanzas, parece que tienen pocos puntos en común, pero la atracción por el opuesto está menos presente. Mucha gente no es capaz de afrontar el acto sexual tal como es, de modo que le añade toda clase de adornos para embellecerlo. Le agrega siempre un elemento de emoción porque sin ese estímulo te parecería una actividad carente de belleza. De algún modo, tratas de empeñar tu visión de la realidad con todo tipo de decoraciones. Si bien el sexo es un instinto natural que está presente en el cuerpo, la sexualidad es algo inventado y pertenece al ámbito de lo psicológico. Cuando el sexo está circunscrito al cuerpo, es bello y correcto, pero desde el momento en que se vuelve mental, se convierte en una perversión. El sexo nada tiene que ver con la mente, aunque constituye un pequeño aspecto de ti. Se le ha dado una importancia desmedida y para muchos se ha convertido en la propia vida. Me atrevería a afirmar que en la sociedad moderna gastamos el 90% de la energía en perseguir o evitar el sexo. El sexo es simplemente un truco de la naturaleza para asegurar la reproducción. Si no existiera esta atracción de los opuestos, las especies se extinguirían, pero en la actualidad hemos establecido una distinción enorme entre hombre y mujer como si se tratara de especies separadas. Ninguna otra criatura del planeta afronta el problema que tenemos los seres humanos con el sexo. Los animales sienten el impulso sexual solo en ciertos momentos, pero está en la mente de los humanos todo el tiempo. Una de las razones de esto es la negación de este simple proceso físico por parte de diversas religiones a lo largo de la historia, hasta el punto de volverlo pecaminoso. A causa de no poder aceptar nuestras funciones biológicas en lugar de ver más allá de sus limitaciones, tratamos de negar. Si no hubiéramos tenido un problema con nuestros procesos biológicos, no habríamos establecido distinciones entre quién es quién, se nos reconocería por nuestro valor y ser hombre o mujer sería una cuestión irrelevante. La explotación de la mujer comienza una vez que no puedes aceptar las diferencias fundamentales entre un hombre y una mujer. No se trata de sacrificar los aspectos biológicos, pero tampoco de considerarlos como sucio. Son un instrumento de la vida gracias al cual tú existes. Si sabes cómo vivirlo sin elevarlo, sin menospreciarlo, tiene su propia belleza. La sensualidad que experimentas constituye una invitación química para que algo que no eres tú se vuelva parte de ti. Esta es la forma en que la naturaleza te impulsa hacia la unidad o yoga. Aunque la sensualidad es de naturaleza festiva, también es discriminatoria. Cuando dos individuos se unen en un apasionado encuentro, excluyen o incluso borran el resto del mundo.
Pero si deseas que esa celebración perdure, tu sensualidad o tu pasión ha de incluirlo todo. Cuando te encuentras en un estado de pasión inclusiva, eso es yoga. De modo que la negación no es la respuesta, la expansión es la única respuesta. Y si desconoces la sensualidad del aliento que da la vida, que está presente en cada momento de tu vida, ¿cómo puedes aspirar a conocer cualquier otro tipo de goce? Experimentar la naturaleza orgásmica del proceso respiratorio se denomina Anapanasati Yoga, el yoga de la respiración entrante y saliente. Anapana significa literalmente dentro y fuera, mientras que el significado de Sati es consorte femenina, haciendo una clara referencia a una unión orgásmica. Así pues, Anapanasati Yoga te inicia en una participación consciente y profunda con tu respiración y te muestra cómo la entrada y salida del aire puede convertirse en una fuente de éxtasis indescriptible. Sadhana. El cuerpo humano ya alberga las potencialidades más elevadas, posibilidades que van desde lo más burdo a lo más sagrado. De este modo puedes optar por llevar a cabo actividades simples como comer, dormir y tener relaciones sexuales de forma mecánica y desagradable, o bien aportarles una dimensión sagrada incorporando a estos actos pensamientos, emociones e intenciones más sutiles. Sobre todo recuerda que la vulgaridad y la santidad de algo se decide en gran medida por tu grado de inconsciencia y desinterés, o bien de conciencia y buena disposición. Cada respiración, cada paso, cada acto, cada pensamiento y cada emoción pueden resultar sagrados si se llevan a cabo reconociendo la santidad de la otra parte, ya sea una persona, un alimento o un objeto. De todos los gestos amorosos de los que son capaces los seres humanos, el simple acto de darse la mano puede convertirse en uno de los más íntimos. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque el sistema energético funciona en las manos y los pies de una persona particular. El hecho de juntar las palmas puede resultar mucho más íntimo que el contacto entre otras partes del cuerpo. Puedes probar esto contigo mismo, sin necesidad de otra persona. Cuando juntas las manos, las dos dimensiones energéticas de tu interior, derecha e izquierda, solar, lunar, yin yang, etc., se unen de cierta manera y comienzas a experimentar una sensación interna de unidad. Esta es la lógica implícita en Namaskar, el saludo tradicional indio que constituye un medio para la armonización interna. De modo que la forma más simple de experimentar un estado de unidad es probar este sencillo Namaskar Yoga. Junta las manos y presta una atención amorosa a cualquier objeto que utilices o consumas, o bien a cualquier forma de vida que encuentres. Cuando comienzas a poner esta clase de atención en cualquier acción, por simple que sea, tu experiencia de la vida cambia para siempre. Incluso existe la posibilidad de que al juntar las manos consigas también unir al mundo. El secuestro hormonal. Hasta ahí nomás. Ujú. Gracias. Sí. Wow, qué interesante. El secuestro hormonal. Alguien me preguntó en una ocasión, ¿no es raro que la gente esté más obsesionada con el sexo que con cualquier otro impulso físico? Pues bien, no hay nada extraño en ello. Esto se debe a la apropiación hormonal que hemos mencionado anteriormente. En todo caso, el impulso más poderoso no es el sexo, sino el hambre. Los pensamientos de índole sexual suelen constituir una conducta compulsiva. Cuando eras niño, no te importaba qué tipos de órganos reproductivos tenía alguien, pero en el momento en que se inicia la actividad hormonal, no puedes pensar en otra cosa. Después, cuando llegas a cierta edad y el juego hormonal disminuye, nuevamente deja de suscitarse interés y al mirar atrás no puedes creer que te importara tanto.
No hay nada malo en el cuerpo, solo que es limitado. Tampoco hay nada malo en esa limitación. Si te centras en lo corporal, es posible que obtengas algunos placeres. No es un crimen querer vivir de forma limitada, solo que la vida no será plena. Aunque te otorgara una bendición y de pronto todos los hombres o mujeres del planeta te desearan, seguirías insatisfecho. Experimentarás algo de placer y dolor, pero vivirás solamente dentro de esa esfera física. El cuerpo solo conoce la supervivencia y la procreación y camina derecho hacia la tumba en todo momento, a ningún otro lugar. Tu cuerpo no es sinónimo no es sino un préstamo de este planeta, y lo que llamas muerte es simplemente su evolución a la madre tierra. Todo lo que está vivo en este planeta forma parte del proceso de reciclaje de la tierra. Aunque puede que pienses que ahora mismo estás dirigiéndote a tu oficina, tu casa o a tu partido de fútbol, en lo concerniente al cuerpo, caminas momento a momento directo hacia la sepultura. Puede que lo hayas olvidado, pero poco a poco, con el paso del tiempo, te resultará evidente que esa es la naturaleza del cuerpo. Si todo lo que conoces es el cuerpo y de todos modos vas a perderlo, el miedo y la ansiedad serán tus fieles compañeros. Hoy en día empieza a pensarse que el temor es una parte natural de la existencia, pero no es así. El miedo es el resultado de una existencia incompleta. No has explorado la vida en toda su magnitud y multidimensionalmente limitando al cuerpo físico, la desconfianza es consecuencia natural. ¿Has oído hablar de George Best? Fue uno de los mejores futbolistas de su tiempo en Inglaterra. Estaba resuelto a vivir al máximo del modo que mejor sabía. Los medios lo describían como un hombre que se había gozado de la compañía de las estrellas de cine y las modelos más famosas, pero a los 35 años se había convertido en un hombre deprimido, frustrado y destrozado. Y a los 59 estaba muerto. El problema no es la muerte, sino tu forma de vida. Aunque se supone que este futbolista lo tuvo todo, su vida fue terrible. Esto es porque las formas del ámbito físico están circunscritas. Tu cuerpo tiene un papel limitado de jugar en la vida. Tratar de extender ese papel a todas las esferas de la vida te causará sufrimiento, porque estarás tratando de crear algo falso. La vida dispone de millones de ingeniosas fórmulas para doblegarte. Aunque no hay nada malo en las hormonas, una vez que vives de forma compulsiva, vives una vida de esclavo. Puede que todo te vaya bien, tu negocio, tu familia, tus relaciones, pero poco a poco, a medida que te dominen diferentes tipos de impulsos, comenzarás a sentirte cada vez más desgraciado. Hay algo en tu interior que no desea ser un esclavo. La búsqueda de riquezas y bienestar físico lleva a muchas personas a actuar de forma cada vez más desesperada. Si miras lo que hay debajo de la apariencia respetable de la civilización, descubrirás las formas de abuso más abominables de las que ni siquiera se libran nuestros hijos. Estas son las consecuencias de no atender a todas las dimensiones del ser humano y permanecer confinados en el estrecho ámbito físico. Hoy en día, el culto al cuerpo está generando un sufrimiento indescriptible. Hemos avanzado mucho en cuestiones materiales como la sanidad, los seguros, los vehículos. Disfrutamos de más comodidades y servicios que cualquier otra generación, pero el sufrimiento es inmenso. En las sociedades prósperas, una de cada 5 personas toma algún tipo de medicación para mantener el equilibrio mental. Cuando tienes que tomar una pastilla todos los días para permanecer cuerdo, no vives una experiencia gozosa, mas a un punto de derrumbarte por haber convertido un pequeño aspecto de tu vida en el todo de tu vida. Mortalidad y profundidad. Solamente cuando reconoces tu naturaleza mortal te abres a conocer otros aspectos de la existencia. Es entonces cuando comienza el proceso espiritual.
Sucedió una vez, dos hombres de más de 80 años se encontraron y uno de ellos reconoció al otro y le preguntó, ¿luchaste en la Segunda Guerra Mundial? Sí, respondió su interlocutor. El primero preguntó por el lugar y el batallón en el que había servido, el segundo le explicó todos los detalles. Dios mío, no me reconoces. Estuvimos en la misma trinchera, exclamó el primero. Enseguida congeniaron y hablaron y hablaron. En realidad solamente habían vivido un episodio de los 45 minutos de intenso combate, pero hablaron de cada bala que atravesó el aire y de las cuales se habían librado de milagro. Conversaron durante más de 4 horas sobre aquellos 40 minutos. Cuando ya habían agotado el tema, uno le preguntó al otro, ¿a qué te has dedicado desde la guerra? Pues durante los últimos 60 años he sido un simple dependiente. Aquellos 40 minutos habían definido sus vidas porque la mortalidad les pisaba los talones a cada momento. En la batalla habían establecido un profundo vínculo. Aparte de eso, la vida de ese hombre podía resumirse en una sola frase. Había sido un simple dependiente. Cuando reconoces tu naturaleza mortal, descubres una profundidad indescriptible en tu interior. Si no has tomado conciencia de tu naturaleza eterna, al menos debes percatarte de tu condición mortal. La muerte no es el final de la vida, sino el final del cuerpo. Si has vivido con una fuerte identificación con tu parte física, opondrás una mayor resistencia a la muerte, ya que esta marca el cese del cuerpo. No solo afrontas tu mortalidad, el término potencial pero inevitable de la forma física, el anhelo de ir más allá se vuelve genuino. Muy interesante. Listo, hemos terminado. Hemos terminado con esta parte súper valiosa, ¿no? ¿Qué quisieran comentar? Mañana nos toca la mente. Voy. También allí hay mucha tela que cortar, ¿no? Listo. Bueno, pues de este capítulo me encanta la parte del tema de los alimentos, del tema del cuerpo. Como poder saber que realmente escuchar el cuerpo, como realmente escucharte a ti y qué es lo que más te gusta. O sea, yo les puedo decir que tranquilamente podría ser vegetariana, ¿no? Me encantan todo el tema de vegetariano. Carne consumimos una vez a la semana. Entonces, perfectamente podría ser. E incluso yo he notado que cuando yo como ensaladas, verduras, wow, me siento increíble. Y ahora tengo 46 años, pero desde niña era así. Desde niña me hacía una bandeja de ensalada de este porte y me la comía toda sola. Y mis hermanos me decían, dame un poquito. No, para mí sola, ¿no? Entonces me encanta muchísimo, amo las frutas, amo todo eso, el tema de las verduras, los tomates, los pepinos, todo eso. Y es comenzar a escuchar cómo te sientes con ese tipo de comida. En cambio, por el contrario, por ejemplo, no soy de comer pan. O sea, una galleta, un pan, me lo como y es una pesadez horrible. Hay personas que les encanta el pan y, o sea, están muertas de gana por ya su pan, ¿no? Entonces, como identificar un poco por qué somos como somos y por qué preferimos lo que preferimos. O sea, hay como una parte única en cada cuerpo, en cada organismo y a veces es como todos comen de esto y entonces estamos con esa influencia de todos comen de esto y comemos de eso, aunque no nos haga bien. Entonces me gustó mucho este capítulo de poder escuchar tu cuerpo, de poder suprimir ciertas comidas, de cuando más hambre tengas, detente, no lo hagas compulsivamente.
Y pues todo eso, estás haciendo un trabajo personal, estás haciendo un trabajo de autocontrol, un trabajo también de inteligencia emocional. O sea, todo tiene que ver, ¿no? Es como esta parte de no dejarnos llevar por nuestros impulsos más primitivos. Así que me encantó muchísimo el tema de, creo que no le damos como que la importancia al tema de evacuar, ¿no? Es uno de los placeres más grandes, decía. Y es cierto, o sea, a veces no estamos agradeciendo que todos los días podemos eliminar, o sea, tremendo, ¿no? Y cuando tienes una enfermedad y algo sucede y no puedes ir al baño, o sea, es un tremendo caos. Y es entender que es súper, súper valioso, ¿no? Em, Otra cosa que también me gustó de este capítulo, a ver si ya se me fue, la parte de, hay una cosa que me impactó mucho. Ah, ya, la parte del dormir. Wow, o sea, de verdad que hay información muy valiosa en este libro. Esa parte de dormir con una almohada que sea más baja y literal es como que te favorece a un proceso de purificación y de evolución espiritual, de crecimiento espiritual. Me dejó con la boca abierta, ¿no? O sea, una cosa tan simple que podemos todas como que comenzar a practicar. Listo, no sé qué quieren comentar ustedes. Voy a buscar una parte que me encantó. A mí de este me quedo, de este con esto que dice el libro, para afrontar una vida urbana necesitas una mente ágil y activa, así como un equilibrio físico y mental. Y hay quienes tienen además aspiraciones espirituales, aunque sea de vez en cuando. De modo que cada individuo debe encontrar el equilibrio en su alimentación, no tomando unos votos, sino por medio de la observación y la conciencia. Y como comentabas tú, Priscila, pues hay que tener un equilibrio en cuanto a lo que es la alimentación y nuestro cuerpo. Ujú. También habla de lo del sexo, Mm. ¿verdad? Y aquí lo que aquí me llama la atención es de que cuando eres joven y las hormonas se han apropiado de tu inteligencia, esa forma es el sexo. Cuando eres de mediana edad y las emociones se han apropiado de tu inteligencia, esa forma es el amor. Cuando eres anciano y estás desprovisto de travesuras hormonales, esa forma es la oración. Entonces eso me llama la atención, también me llama la atención de cuando hacemos esto, o Ay, qué sea, lindo eso. eso nos da la energía que necesitamos, ¿verdad? Tanto para uno como para las personas. Entonces, con eso me quedo el día de hoy. Sí, hermoso. Am, También otra cosa que me llamó la atención es ser conscientes de lo que ingerimos, ¿no? Del tema de la carne, las horas que necesita para ser digerida. O sea, el tema de cargar nuestro organismo y con eso realmente, yo lo puedo decir que yo lo he experimentado en este proceso de trabajar en mí. Como saben, yo doy pues meditaciones en vivo, hago talleres, estoy en sesiones uno a uno y doy clases y todo esto. Y de verdad, o sea, yo no puedo comer para ir a dar una clase. O sea, para ir a dar una clase, yo tengo que estar sumamente con mi cuerpo súper bien en el tema de comida. O sea, de pronto, no sé, la clase es a las 8 de la noche y yo he comido solo hasta las 2 de la tarde. O voy a dar una plática a las 10 de la mañana y yo no te tomo desayuno, tomo mucha agua, pero yo no puedo desayunar si voy a estar hablando, si voy a estar en un acto así de, donde requiero como esta parte de conectarme y como que nada me esté incomodando en ese fluir de ideas.
Y entonces ahí yo me he dado cuenta de que es real. Es real este tema de que la comida te carga. O sea, tu estómago está concentrado en la digestión. Entonces, como que por acá estás media desconectada porque está todo como centrada la atención en digerir. Y, y cuando entré en este proceso, en este camino, realmente fue cuando más bajé de peso. Era como que todo se, ¿saben? Todo se asienta y todo se dirige. Y me gustó mucho eso. Ahora he subido de peso. Me he desconectado. Ahora he subido de peso, ahora estoy esperando bajar. Bueno, la verdad es que fueron las vacaciones, vino mis hermanos, bueno, comidas, salidas, bebidas. Ay, no. Entonces gané peso. Pero bueno, ya ahora estoy ya de otra vez enfocada, ¿no? Entonces me parece súper valioso el que seamos súper conscientes, súper amorosas con nosotras mismas y de verdad no comamos por comer, no comamos por hambre, sino comamos para nutrirnos. O sea, por ejemplo, ya sabes, tienes hambre y chin, un pan, chin, cualquier cosa, no sé, que encuentres por ahí por la calle, o sea, para calmar el hambre. Pero es, wow, ¿cómo puedo realmente lo que voy a meter a mi cuerpo, o sea, decir, Dios mío, esto, mi cuerpo es sagrado, ¿no? Como dice allí en la lectura, tu cuerpo te está llevando a la muerte de tu cuerpo, a volver a la madre tierra, ¿no? A ese recicle, ese ciclo. Entonces muchas veces estamos por las prisas, por X o Y, comiendo cualquier cosa, llenando la barriga, literal, no nutriéndonos, no siendo conscientes en nuestra alimentación. Entonces había en una parte en el libro que dice estos animales que mueren con estrés, digamos que los golpean, ¿no? Y es increíble porque el animal ha pasado esto en su muerte y todo es energía y todo son impresiones y eso va a nosotros. Entonces también no tenemos ni idea, ¿no? Vemos la carne muy rica allí, pero no sabemos lo que ha pasado ese. Por ejemplo, los chanchos que chillan tanto y cómo los matan, es muy feo. Ujú, los puercos, los chanchos. Entonces, todo eso es así como, wow, cuánta conciencia, ¿no? A veces somos muy inconscientes de todo este proceso. Euni. A ver, en el libro él plantea muy bien el tema, como bien dice, de que lo primero que hay que hacer es escuchar tu cuerpo, porque el tema de la comida, aunque él no insinúa en ningún momento que tienes que convertirte en vegetariano, sí que hay que entender que la comida está muy influenciada muchas veces también por las culturas. Ujú, Porque algo que se come en España no se come, por ejemplo, en la India no se come vaca y aquí se come vaca. Los musulmanes no comen cerdo y aquí se come el cerdo, se come de todo. De hecho, el jamón pues, es una maravilla como se trata. ajá. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó cuando yo llegué a España el primer año en las Navidades es que en las Navidades se juntan mucho los alimentos. Una de las cosas que él menciona de esa mezcla de alimentos que hacemos y es que Ajá. se comen muchas gambas. Tú que has estado en Navidades, seguro aquí Sí. Sí. se comen gambas, se come pescado y se mezcla carne porque se come mucho chorizo, mucho jamón, toda esa mezcla. Y cuando yo el primer año estuve en las Navidades, yo dije, wow, pero yo cómo me meto todo eso en mi cuerpo. Eh, Mm, es que no lo puede digerir bien. claro, No, es como un tremendo festín. es un tremendo festín, es horrible. Entonces, es no llevarte de lo que está comiendo todo el mundo, sino saber. Las bodas en España son Ah, maravillosas. O sea, aquí para las que de pronto no saben, en España cuando alguien se casa, wow, es comer
estar sentado, porque literal una boda en España es una mesa larga, estar en mesas y pasa el primer plato, el segundo plato, el tercer y te la Exacto. pasas toda la boda comiendo. Exactamente. Entonces tu cuerpo está mezclando un sinnúmero de alimentos que son totalmente distintos, que el mismo cuerpo dice, pero ¿y tú qué es lo que me estás dando? Que yo no sé qué es lo que estoy Una gestionando. revolución. Ujú. Y me ocurrió mucho que yo, por ejemplo, yo tengo 52 años, ya yo estoy menopáusica, como dije ayer, y es que subí de peso también debido a eso, que ya la Yo subí relación de estaba paso ya. también en España. Wow, estaba súper gorda ya. eh, Con el jamón serrano. pero bueno, yo me Es mantengo con mucho embutido, todo es lo que jamón puedo. serrano, chorizo, chorizón. Yo no Ay, como nada de chorizo, nada de eso. está espectacular la comida mediterránea. O sea, Sí, España tiene una de las mejores dietas, y de la pero mejor dieta mediterránea. El jamón me encanta, pero pero es muy chorizo y cargada, eso. El pero sí es chorizo muy yo no me lo cargada. puedo comer porque lo repito, mi cuerpo no lo No la permite, acepta. Ujú. no lo acepta, exacto. Y me pasó mucho que cuando llegué a los 50 años ya, comencé aunque ya había trabajado con temas de alimentación, comencé a apuntar lo que iba comiendo y cómo me iba sintiendo, porque Mm, notaba que mi cuerpo estaba cambiando. Por sí, ejemplo, había cosas que me daban gases. La leche no la tomo desde pequeña, es decir, que eso no era un problema, pero habían ciertos alimentos que sí me estaban produciendo problemas. Por ejemplo, el arroz. Yo vengo de un país donde tú no comes si no comes arroz. En la República exacto. Dominicana se come arroz sí o sí. Hay gente que piensa que si no come arroz, no es No así. ha comido. Ese aspecto es verdad que no parezco dominicana porque no como arroz, no soy Y en adicta al arroz. España te distancias mucho del arroz, porque yo también ecuatoriana y es solo arroz. Y cuando fui a España y viví 10 años allá, me distancié mucho del arroz. Ya de por sí no me gustaba, pero como en España no es, allá es el pan. Sí, aquí se come mucho Y pan. paella, como arroz, paella, pero no como tal, no comen el arroz así como nosotros. Entonces yo me distancié mucho más, le di a las pastas y cosas de eso. Entonces en mi casa también no se come todos los días arroz. Exacto. Se come mucha pasta, eso sí que Ujú. se come mucha pasta. Y es lo que me pasó, que yo notaba que las pocas veces que comía arroz, mi cuerpo no reaccionaba bien. Y también cuando comía pasta, me sentía hinchada Mm, con problemas de gases y todo ese tipo de situación. Y lo fui anotando hasta que fui a una nutricionista porque quería ya ponerme en mano de un profesional. Y esta chica, ella trabaja con muchos temas holísticos y además de eso tiene una máquina donde te va mirando los alimentos. Por los dedos, ella te va mirando qué tipo de alimentos. Y también me pasaba que comencé a tomar por las mañanas un vaso de agua, pero con una gota de limón. mm. Cosa que se recomienda muchísimo. Y por eso es que hay que aprender a escuchar el cuerpo, porque yo lo A mí hacía no como me hace bien. Yo lo he probado. claro, como algo normal, yo lo hacía como algo normal, como que no pasaba nada y que se supone que me iba a hacer bien. Y cuando fui a esa nutricionista y me revisó todos los alimentos, ¿cuáles alimentos rechazaba mi cuerpo? El arroz, la harina y el limón. Son los alimentos que ella me quitó porque el lácteo y el leche, eso no era necesario. Wow. Y yo se lo llevé anotado y el único que no conocía era el limón. Me parecía que era inofensivo que a mí el limón me hiciera daño, no lo entendía. Y me salió por todas partes, todos los análisis, que el limón era dañino. Entonces, no es bueno seguir las modas, como lo indica, Ajá. sino seguir tu cuerpo, escucharlo y entenderlo. Es como lo que menciona del estrés, que Ujú, hacemos cosas, muchas cosas. Hay gente ahora tiene moda de salir a caminar. Salgo a caminar porque todo el mundo sale a caminar. ujú. Pero a tu cuerpo le viene bien caminar, a lo mejor le viene bien otra. Exacto, exacto. Por ejemplo, a mí no me viene bien el gimnasio. A mí no me viene bien el gimnasio, odio el gimnasio, pero sí quiero hacer gimnasio, o sea, sí quiero ir al gimnasio porque quiero músculo, pero tengo que ver cómo le hago, ¿no? Ahorita estoy haciendo pilates, estoy haciendo yoga y a mí lo que me encanta es caminar. Entonces, sí, o sea, como hay un tema, ¿no? Hay muchos hábitos que son exitosos, muchos hábitos, pero tú tienes que tomar aquellos que van contigo Exactamente. para que puedas sostenerlo a largo plazo. ¿Por qué?
digamos, el hábito de ir al gimnasio, pero no me gusta, entonces estoy como en esa resistencia y me demoro más y a veces no lo puedo sostener. Entonces, ¿qué hábito va como conmigo? Por ejemplo, a mí me encanta nadar, soy súper buena nadadora, desde muy niña aprendí. Entonces, mi papá era nadador olímpico en mi país, entonces, imagínense, o sea, a mí me encanta nadar. Básquet jamás, porque jugaba básquet y solo pasaba pensando en que me iba a dar en la cara la pelota. Entonces, para nada. Es muy importante eso, o sea, elegir lo que va contigo. No, no hacer lo que todos hacen, hacer lo que va bien contigo. Así que muy, muy chévere. Me encantó todo lo que leímos hoy, en especial todo lo que tiene que ver con la comida y cómo uno puede escuchar su cuerpo, cómo realmente te lo puedes tomar consciente. Claro, No, es que es un estilo de vida en equilibrio en todos los aspectos. Sobre todo hoy día que tiene tanta información, porque antes no tenía información, pero que ahora tiene tanta información, tantas cosas que tú tienes que pararte y elegir qué es lo que te viene bien a ti, no porque los demás lo dicen. ujú, El aguacate se puso de moda porque todo el mundo aparecía desayunando aguacate, pero a lo mejor el aguacate, por maravilloso que sea, a ti no te va bien. Entonces, esa en decidir qué es lo que te va bien a ti, no porque lo dicen los demás. Escuchándote ujú. en todos los aspectos. Sí, totalmente. Maravilloso el libro. Sí, está muy bien, me gusta. Me gusta mucho todo lo que va comentando y todo lo que va como compartiendo. Ese tema del dormir, de todo este tema hormonal. Y bueno, pues mañana vamos con ese tema más profundo que es la mente. Así que listas para mañana. Listo, que tengan bonito día. Nos vemos mañana. Chao, chao.